¿cómo están? Los saluda su amigo Fireman Biker. En esta ocasión, pues con un detallito de la moto podrán escuchar un maldito rechinido. Anteriormente lo hacía, cambié balatas y pues se le quitó, pero ahora pues volvió. Y lo más gacho es que aparte de que se escucha, de repente se siente como que vibra. Lo curioso de todo esto pues es que después de cierto tiempo de trabajo se quita ese fastidioso ruido. Solamente lo hace algunos momentos por las mañanas o por la tarde, de acuerdo al momento en que empieza a circular en la moto. Pero pues bueno, nos vamos a dar la tarea de revisar el día de hoy qué es lo que está sucediendo. Y pues no sé, quizás sea el tipo de balata. Bueno, ya lo veremos, amigos. Una vez llegando a donde tengo que llegar y haciendo lo que tengo que hacer, pues bueno, nos vamos a poner a echar mecánica. Nos vemos en un rato. Bien, amigos, como pueden ver, aquí comenzamos el despiece o desarmado de la moto. Debemos de desajustar los frenos, posteriormente retirar el eje, y por ahí en el portabalatas también trae un tornillito que debemos de retirar. Poco a poco lo iré mostrando en el transcurso del video. Chequenlo, lo tuve que hacer voz en off porque tuve algunos problemitas con el audio de la cámara, entonces espero que sea de su agrado. Una vez que vaya retirando las piezas, veremos lo que va saliendo y cómo es que salen esas balatas. Amigos, como les comentaba, este es el tornillo que va en el portabalatas. Una vez quitándolo, retiramos lo que es pues no sé cómo se llama, la varilla de sujeción, que es el que impide que al frenar se gire el portabalatas o no frene. ¿Sí? Posteriormente tendremos que quitar los tensores. Una vez quitando el eje, hay unos tornillitos por ahí, ese que se cayó, son los tensores los que nos van a ayudar a alinear perfectamente nuestra rueda. Para que salga el portabalatas, pues tenemos que soltar la varilla y bajar la otra que les comentaba, la que sostiene el portabalatas para que no gire. Ahorita la voy a bajar y vamos a observar qué tal salen esas balatas. Lo más seguro es que salgan cristalizadas, que es lo que comúnmente ocurre. Y sí, miren, todo eso que se ve ahí brilloso, pues es la balata comúnmente, creo, se le conoce como cristalizada. Y un poquito de lo que he escuchado es que se hacen de esa manera porque como no tienen una manera de expulsar todo el polvillo de la balata, pues se va quedando ahí en el disco. Entonces al seguir frenando, pues se va generando como un, no sé, un tipo pulimento, un tipo de
situación ahí que permite que se haga muy lisita, y que adquiera ese brillo. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la manera más práctica de poderlos reparar o dar mantenimiento, mejor dicho? Pues bueno, en primera tendremos que limpiar muy bien para quitar y retirar todo ese polvillo. No se alcanza a apreciar muy bien aquí, pero el tamborcito también está muy brillosito. Incluso se ve como si tuviera tatuado el polvito del, de la balata. Entonces tendremos que limpiar muy bien y darle una pequeña lijada. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues bueno, una lija que sea de un grano no muy grueso, que no sea muy grueso el grano, porque no queremos desgastar, no queremos desbastar el tambor. Lo único que queremos es retirar el polvillo. Igual puede ser si tenemos algún líquido, algún material especial para la limpieza de frenos, pues también lo podemos utilizar, también puede ser muy útil. Lo que nosotros debemos hacer, pues bueno, con la lija darle una pequeña pasadita ahí. No es con fuerza, es solamente una pasadita, tratar de remover ese polvillo que se ve ahí, dejarlo bien limpiecito, y a lo que es las balatas, como vamos a ver más adelante, dejarles esa parte áspera, ¿no? Quitarles todo lo que es ese brillo, quitarles todo ese brillo. Tendremos que hacerlo de manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que sea parejo en todo lo ancho de la balata, ¿sí? Tratar de que sea lo más parejo posible para evitar que queden más desgastadas de un lado y el frenado sea deficiente o sea diferente, ¿no? en la pista. Podremos darle un poquito más de lijado ahí donde consideremos que está muy brilloso, pero bueno, la intención es que sea un lijado más parejo, ¿sí? Que sea un lijado más parejo. Una vez que ya concluimos con la lijada, la limpieza, y con una brochita que retiremos ese polvillo, haciendo una anotación aquí, ese polvillo es tóxico, no procuren no estarlo respirando porque es dañino. Bien, ya una vez que concluimos con ese lijado y esa limpieza, pues nos resta volver a armar lo que es la moto. Acordémonos de la tensión de la cadena y con ese tornillo, pues bueno, darle lo que es el ajuste o la alineación a la llanta, ¿sí? Ahí estaba mi moto en 2 rayitas, pues igual tiene que quedar en 2 rayitas en el otro lado. Y pues bueno, una vez que concluimos con esta chambita, pues nos damos a la tarea de darle una probadita. Quiero hacer mención, este material ya tenía pues un buen tiempo que lo había realizado, solamente que por cuestiones de trabajo no lo había podido editar y no lo había podido subir. Pero bueno, espero que sea de su agrado. Como les digo, esto fue una manera de hacerlo a mi modo. Vamos a checarlo. Bien amigos, recién terminamos de arreglarle ese detallito de las balatas. Al parecer ya quedó. Nada más salimos a darle una vuelta y a ver este bonito atardecer. Espero y se pueda ver bien. De hecho ya probamos. Agarra mejor. Tiene un mejor agarre. Ya no se escucha ese rechinar. Y pues bueno amigos, esto sería todo. Espero les sea de su agrado. No olviden suscribirse, compartir. Posiblemente haya muchos videos respecto a esto, pero bueno, una manera de hacerlo yo y de compartirlo para ustedes. Cuídense mucho, muchas precauciones al rodar y recuerden que los saludos, amigo